Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Lorenzo por haberme invitado a, un poco a moderar esta mesa. Hemos cambiado el orden de intervención respecto del programa. En primer lugar, intervendrá Pere Simón. Pere Simón es profesor titular de la UNIR, aparte de socio del despacho FON Abogados. Ha dedicado prácticamente casi toda su investigación a los derechos digitales. En 2011 obtuvo el premio a Mejor Investigación por la Agencia Española de Protección de Datos y en 2015 por la Agencia Vasca de Protección de Datos. Hoy va a hablarnos sobre sistemas de gestión multirriesgo y evaluaciones de impacto algorítmico. Pere, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raquel, por la presentación. Me toca hablar de un tema que es el de sistemas de gestión de riesgos, que es en realidad el enfoque sobre el que gira toda la propuesta europea de reglamento de inteligencia artificial. Sin embargo, sí, por lo que se refiere a la segunda parte del título, más allá del sistema de gestión, las llamadas... Si eso quizá mejor Sí, es lo que se va a hacer. ¿Ahora sí? Bueno. La segunda parte, como decía, de la intervención, que está más basada en los enfoques y en las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales. Bueno, yo para agrupar las ideas en bloques, en este primer bloque me preguntaba, ¿un mandato del Parlamento Europeo? Quizás no es el título más acertado, pero sí que es cierto que en la propuesta de la Comisión pues se establecía, ya se ha señalado, pues un instrumento legislativo horizontal basado en este enfoque de riesgo y pues que lo que pretende es la colaboración por parte de empresas y administraciones públicas con códigos de conducta, mecanismos de certificación, evaluación de conformidad, etcétera. Sin embargo, sí que hay una serie de medidas de derecho fuerte, ¿no? Y que parte de esa clasificación de las diferentes tecnologías en función del riesgo que proyectan sobre la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Dejaba al margen, como el cumplimiento voluntario, códigos de conducta y demás, para aquellas que no se clasificaban dentro de ese bloque de sistemas o tecnologías de alto riesgo. Esto es, digamos, en esa primera versión. Nos encontrábamos con un establecimiento de un sistema de gestión de riesgos, en el artículo 9 y con los requisitos previstos de los artículos 10 a 15, que ya se han comentado en otras mesas, y luego también con obligaciones concretas para proveedores de sistemas de inteligencia artificial en los artículos 16 y 17, y complementado con esa evaluación de conformidad ex ante, sin la cual no puedes implementar ese sistema o comercializarlo. Esto, como digo, cambia después de la versión con las enmiendas aprobadas en el Parlamento Europeo en junio, cambia de forma significativa porque se incorpora un artículo, que es el 29 bis, que establece el carácter obligatorio o preceptivo de las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, ¿no? En otras palabras es lo que tenéis en pantalla, ¿no? Con las enmiendas aprobadas se incorpora el FRAIA. A lo largo de las diapositivas he utilizado FRAIA, es evaluación de impacto en derechos fundamentales o de impacto algorítmico en los derechos de las personas. Este es un nuevo requisito horizontal obligatorio en esta versión, en la última de las versiones con la que contamos. Sin esta evaluación de impacto no podríamos obtener una evaluación de conformidad y por lo tanto no podríamos utilizar ese sistema de inteligencia artificial, comercializarlo y demás. Ahora bien, ¿qué es, no, una evaluación de impacto en los sistemas de los sistemas de inteligencia artificial en los derechos fundamentales? Bien, como digo, un nuevo requisito horizontal obligatorio, pero ahora a continuación os voy a plantear un poco la problemática que tenemos alrededor de este tipo de evaluaciones, cuál es su contenido, cómo desarrollarlas y también qué encaje tiene esto en el sistema de gestión de riesgos. Bueno, sobre esto hemos hablado algunos autores, hemos publicado algunas cuestiones, simplemente para que tengáis un poco esas referencias, y en la práctica, al margen de que esto se haya incorporado o no en la propuesta a través de las enmiendas del Parlamento, deciros que en perspectiva comparada pues ya hay herramientas de este estilo, por ejemplo, apoyadas por el Gobierno de Canadá, por el Gobierno holandés y también por el Gobierno norteamericano, es decir, tools, herramientas, toolkits para poder realizar y llevar a cabo
evaluaciones de impacto de estas herramientas tecnológicas por parte de administraciones públicas y también por parte de empresas. Bien, como veis, este es el artículo 29 con la redacción introducido por el Parlamento Europeo. Es un artículo extremadamente extenso y además es muy concreto. Viene a definir qué contenido tiene que tener esa evaluación de impacto. Fijaros, se parece mucho a una evaluación de impacto en protección de datos, pero va mucho más allá, porque no solo vas a valorar el impacto que tiene la protección de datos, sino el potencial impacto en los demás, en los otros derechos de las personas. Por lo tanto, hay que describir de forma clara la finalidad del uso de la tecnología en ese caso concreto, los efectos que va a proyectar a nivel geográfico y temporal, es decir, hay que establecer el tiempo y los efectos hasta cuándo se van a proyectar, el ámbito geográfico, las categorías de personas físicas y grupos potencialmente vulnerables, cómo se van a establecer las diferentes verificaciones del sistema, el impacto que se prevé que tendrá en los derechos fundamentales, los riesgos, escenarios de riesgos identificados. Evidentemente, todo esto no se hace únicamente mediante técnicas como una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, sino que estamos hablando de utilizar métodos científicos propios de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Es decir, efectivamente podemos hacerlo por tormenta de ideas o entrevistas semiestructuradas o estructuradas, pero tenemos muchos otros métodos, tanto para identificar riesgos como para luego apreciar los diferentes niveles de impacto y de probabilidad. Bueno, al final tenemos toda una serie de elementos que se incorporan dentro de lo que se tiene que tener en cuenta cuando se realiza una evaluación de impacto en derechos. Por lo tanto, con este artículo sería realmente concreto y simplificaría bastante las tareas para realizar una evaluación de impacto. No acaba aquí. Además, hay una serie de precisiones que son bastante cuestionables. Se añade que este tipo de evaluaciones se tiene que hacer ante el primer uso del sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Y aquí yo planteo una serie de preguntas que son las que están en azul. ¿Estamos ante un sistema de mejora continua o no? Es decir, si realmente es un sistema de gestión, necesariamente tiene que entrar en ese círculo virtuoso del que antes se hablaba en la mesa anterior, especialmente cuando se hablaba de los riesgos y de la ciberseguridad. Entonces, entiendo que es una primera aproximación exigirlo en un primer uso, pero evidentemente el propio sistema tiene que prever cada cuándo se tiene que ir actualizando, revisando los resultados de esa evaluación de impacto. Además, se indica que en casos similares el implementador podrá apoyarse en evaluaciones de impactos que se hayan hecho sobre otras herramientas similares. Y aquí es la otra pregunta que tenéis aquí. ¿Estamos ante un compliance cosmético de copy-paste, de corta y pega? Evidentemente tampoco debería ser así. De hecho, estas pequeñas referencias en el apartado tercero son contradictorias con parte de lo que habíamos visto antes, por ejemplo, cuando se hablaba de un sistema de gobernanza y como se hablaba de un sistema de gestión de riesgos, ¿no? En el que evidentemente esto sería claramente incompatible. Otro detalle importante, se establece, si os fijáis en el apartado 4, la excepción para las pymes. Con lo cual parece que ya no es tanto el riesgo del impacto que puede tener. Al final, el impacto que puede tener un sistema de inteligencia artificial depende de muchos factores. No parece que siempre vaya a tener un peso significativo el tamaño de la empresa o el volumen de clientes, porque al final su scope puede ser muy amplio también, ¿no? Su alcance. Insistir en el hecho de que además se establece, y este sí que es un aspecto importante, la obligación de notificar los resultados de esa evaluación de impacto, no solo a los organismos competentes, que se han señalado también en una sesión a lo largo de esta mañana, sino también a organismos competentes en materia de igualdad, protección de consumidores, interlocutores sociales y las autoridades de protección de datos, con lo cual los resultados de esta evaluación de impacto en los derechos fundamentales deberán ser compartidos y formarán parte, además, cuando se refiera a autoridades públicas, formarán parte de ese registro de uso que se contempla como una obligación de los sistemas de riesgo alto. Bueno,
Y ahora hemos visto, de algún modo, esta evolución, ¿no?, entre la lectura o los requisitos que teníamos en la versión de la Comisión y los que tenemos tras la actualización con las enmiendas del Parlamento. ¿Cuál es el estado de la negociación? Bien, a pesar de estos esfuerzos del Parlamento Europeo, desde el Consejo se indica que esto supone una carga adicional que podría disuadir a muchas empresas de utilizar sistemas de inteligencia artificial. Y, por lo tanto, lo que sabemos por las filtraciones, se está intentando limitar buena parte de lo que os acabo de comentar en relación con las enmiendas del Parlamento. ¿Vale? Hay hasta 3 opciones. Parece ser que la versión final va a incluir sí o sí las evaluaciones de impacto dentro de la propuesta, las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, pero lo que va a diferir es su obligatoriedad, por ejemplo, y el hecho de que se pueda fusionar total o parcialmente con otros requisitos para sistemas de alto riesgo. ¿Vale? Bueno, luego estaré dejando las diapositivas porque como tengo el límite temporal, pues tengo que seguir avanzando. ¿Vale? Sea cual sea la opción que os señalaba, al final se acaba limitando la obligación de llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Y deciros que el punto clave está en que, en principio, parece ser que la versión que va a salir no obliga a las empresas privadas, pero sí al sector público a realizar este tipo de evaluaciones. ¿Por qué? Porque ya hay una directiva en tramitación, un proyecto de directiva de diligencia debida, que establece obligaciones similares para el sector privado. Con lo cual, una nueva norma que vamos a tener que leer conjuntamente, no solo la DSA, no solo la Digital Markets Act, no solo el Reglamento General de Protección de Datos, sino también esta directiva de diligencia debida que, de nuevo, tiene un enfoque de riesgo y que exige a las empresas que realicen ese tipo de evaluaciones contando con sistemas de gestión de riesgos. Bien, ahora bien, me quedan unos 4 minutos, por lo que llevo consumido, para explicar qué y cómo es una evaluación de impacto. Deciros que, lamentablemente, no existe una única metodología o un único modelo aceptable y o apropiado. Existen tantos, por eso que decía que no es un compliance cosmético, existen tantos como empresas y administraciones públicas, existen incluso como tecnologías a aplicar. Antes creo que lo comentábamos cuando hablábamos de supervisión humana. No es lo mismo, ¿verdad?, un árbol de decisión que una red neuronal. Para unos necesitarás unas garantías, unos controles, unos requisitos y, por lo tanto, la evaluación de impacto y todo el sistema que generas alrededor tiene que diferir. Bien, deciros que existe diferente literatura al respecto. En la mayoría de ellas podemos encontrar una serie de componentes claves para realizar este tipo de evaluaciones que van y que se concretan mucho más allá que la propuesta del Parlamento Europeo con el artículo 29 bis. Aquí tenéis esos componentes, como veis, actores involucrados en el uso de la tecnología, foro, contexto de aplicación y colectivos potencialmente afectados, temporalidad del sistema, accesibilidad del público general, metodología utilizada, el conjunto de los evaluadores, etcétera, ¿vale? Nos llevaría mucho tiempo entrar a cada uno de estos componentes, pero en realidad se trata de descomponer el tradicional juicio de proporcionalidad que hacemos los juristas, aquello de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, descomponerlo en componentes o parámetros más claros, más concretos y vinculados con el uso de la tecnología para considerar cuál es el impacto que tiene sobre los diferentes derechos en juego. Hay otras metodologías. De hecho, en esa monografía que antes os enseñaba al principio, propongo hasta 4 distintos enfoques metodológicos en función de consecuencias y derechos afectados, en función de escenarios de riesgos, que para lo que nos interesa a los juristas normalmente se pueden agrupar en 3 grandes bloques de amenazas: discriminación, algorítmica, desinformación e indefensión, que son los 3 grandes bloques de preocupaciones que no solo deberían ser de los juristas, sino de los ciudadanos en general. Hacer un análisis en función de los actores terceros y público afectado y, finalmente, de la tecnología concreta y sus potencialidades. Bueno, ¿qué me queda de sistema de gestión de multirriesgos? Muy poco, porque en parte se ha comentado en relación con los controles y la
ciberseguridad. Únicamente deciros que el enfoque europeo en este sentido no difiere tanto del enfoque, por ejemplo, norteamericano, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, incluso estas órdenes ejecutivas que aquí refiero, pues también están basadas, se refieren a la metodología NIST, que es una norma técnica, bueno, en este caso 2, como veis, que establece una serie de requisitos, controles que se han ido señalando. Luego, como entiendo que vais a tener acceso a las diapositivas, veréis que en ellas identifico posibles escenarios de riesgo, que hay muchísimos, evidentemente, posibles escenarios de riesgo, controles habituales en el uso de sistemas de inteligencia artificial, más allá de esa lista extensa de controles que podemos encontrar en esas normas técnicas, y controles propios de seguridad de la información, pero aplicados al entorno de sistemas de inteligencia artificial. Es muchísima letra, muchísima información, pero ahí la dejo. Y luego comentar que hay dos documentos que considero que tienen gran valor si lo que tenemos que llevar a cabo es una evaluación de impacto en derechos fundamentales. El modelo de la OCDE, que nos propone, pues, como veis, un marco que es conocido para todos aquellos que habéis trabajado alguna vez en sistemas de gestión de riesgos. Es el círculo virtuoso del PDCA, ¿no? Plan Do Check Act. Bueno, con los componentes específicos de este tipo de sistemas, y evidentemente no es lo mismo en el fase de diseño, en el que la participación humana es importante, y que en otras fases, por ejemplo, en el momento en que se recogen datos, en el momento en que se valida el modelo, en el momento en el que se mejora de forma continua. Bueno, esto lo había compartido más que nada porque creo que define claramente la importancia también del tipo de tecnología. Es imposible establecer un modelo único, como decía, entre otras cuestiones, porque es que dentro de inteligencia artificial hay tantas tecnologías diferentes. Algunas son más fáciles de explicar o incluso pueden reunir la característica de la explicabilidad, y otras, en cambio, realmente nos puede resultar mucho más complejo. Por lo tanto, aunque nos interese como juristas tratar de dar respuestas únicas, pues quizás no es tan fácil, ¿no?, establecer ese marco general. Y el modelo NIST, que ya se ha comentado anteriormente, y que, bueno, en cualquier caso, pues os estoy dejando la diapositiva para consulta. Muchas gracias, Pere. Como siempre, es un placer oírte. Creo que has tratado temas muy interesantes, y las evaluaciones de impacto sí, no, cómo, y sobre todo me quedo con ganas de conocer los 4 enfoques de tu monografía, en el cual, bueno, pues planteas una serie de soluciones que por el poco tiempo que tenemos no has podido plantear aquí. Va a intervenir ahora, en segundo lugar, Mauricio Figueroa Torres. Mauricio es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorando de la Universidad de Newcastle. Muchas gracias, Raquel. Adelante. La verdad, ¿hemos conseguido la presentación? Ya me estaba yo preparando para hacer la presentación de manera rudimentaria con mis apuntes, pero agradezco la labor titánica que han hecho de último momento el equipo organizador en traer aquí mi diapositiva. Y bueno, quisiera empezar agradeciendo de manera muy puntual y muy particular al profesor doctor... gracias. ¿Sí soy aquí? Al profesor doctor Lorenzo Cotino Hueso por su cálida invitación. Al mismo tiempo también me agrada mucho que este sea un evento presencial que estemos rescatando después de esta etapa tan complicada de la pandemia, y que hayan colegas que se hayan dado la tarea de viajar para estar aquí presentes, para compartir. Me parece que eso es necesario de resaltar y de aplaudir, y particularmente también de celebrar. Y bueno, pues yo quisiera comentarles mis perspectivas en torno a cómo se va a ir materializando la aplicación del AI Act, de manera particular con un ejemplo que yo quisiera que lo tomaran como un caso de estudio, que tiene que ver con los chatbots. Y bueno, ¿por qué chatbots? A ver, aquí los que tienen ya un antecedente, o aquellos que vienen del mundo de las ciencias de la computación o de la informática, pues es un término prácticamente viejo. Aquí tengo, por ejemplo, el caso paradigmático de ELIZA, o ELIZA, como podríamos decir en castellano, del 69, y han habido desde esa época hasta
fechas mucho más recientes, iteraciones de una tecnología vieja que ha cambiado en su arquitectura, de modelos de rules-based, ¿no?, basados en reglas, a machine learning, ¿no?, o aprendizaje de máquina, ahora ya también posibles gracias a la adaptación de modelos amplios de lenguaje o large language models. Y es precisamente en esta última etapa donde ya vemos una gran atracción en torno a los posibles usos de este tipo de sistemas conversacionales. Pero yo también contiendo, o me parece que es importante resaltar, que ha habido como tres principales olas de la evolución del uso de los chatbots. Por un lado, eran elementos que estaban completamente ceñidos a la investigación académica en universidades, por ejemplo, en el MIT o Stanford. Ya en la la década de los 2000, vemos una especie de un giro comercial donde son adaptados a diversas empresas y plataformas para poder responder, por ejemplo, dudas frecuentes de clientes, o bien ayudarnos a completar un proceso, etc. Y también hay un tercer giro que creo que es importante que lo tengamos claro, que yo denomino el giro afectivo de los chatbots. Ya cada vez es más común ver cómo gente ocupa y emplea chatbots de manera afectiva para satisfacer necesidades que tienen que ver con sus emociones. Tenemos el caso de Replica, de Snapchat, ya tiene uno integrado que se llama My AI. Hace poco tuve acceso a un beta tester, a un ejemplo en beta de Meta en Londres, que ya están basados en personajes ficticios, pero con la resemblanza física de personalidades pop como Snoop Dogg o Kim Kardashian, etc., para permitir que ciertas personas puedan interactuar con entes artificiales y cubran una necesidad afectiva. Esto es un fenómeno que yo he denominado afecto como servicio o affection as a service. Ya está próximo a publicarse en un paper que ya está en la segunda revisión, pero me parece que es importante resaltar que hay un nuevo tipo de chatbots que ya no están siendo diseñados para pasar el test de Turing o que están siendo empleados para completar un proceso en un ámbito empresarial o un ámbito comercial. Lo importante aquí es ver cómo, por ejemplo, este nuevo ordenamiento que estamos discutiendo va a ser capaz de hacer frente o no a este nuevo tipo de tecnologías. Yo considero que sí hay elementos que podemos integrar a la conversación, pero también hay otro tipo de normatividad, particularmente normatividad jurídica, que podemos tener y podemos ir integrando para tener una perspectiva mucho más nutrida. Y bueno, este tipo de chatbots, los sociales, que yo traigo aquí a la discusión, pues generan diversos tipos de riesgos. Hay un riesgo que tiene que ver con la situación del usuario, particularmente estas son personas pues, que están pasando por una situación muy específica de vulnerabilidad, baja autoestima, soledad, el duelo, etc. Y el problema es que aquí hay conceptos que en el campo, por ejemplo, de la psicología pueden estar ya muy establecidos, pero en el campo del derecho no son necesariamente categorías protegidas por la ley. Hay una disonancia entonces epistémica, podríamos así decirlo, entre lo que consideramos nosotros como abogados que es ser vulnerable, que son categorías muy específicas, y qué es realmente ser vulnerable en la práctica. Por otro lado, también este tipo de sistemas pues tienen que ver mucho más con la privacidad y la intimidad de esas conversaciones, pues no son chatbots que están siendo diseñados para un ambiente empresarial específico, como ayudarte a encontrar una ruta o una sugerencia de un restaurante, sino son conversaciones más íntimas de tu día a día y lo que vas tú expresando. Hay diversos ejemplos y diversos casos de chatbots en materia afectiva que están siendo empleados y las conversaciones son prácticamente muy íntimas. Hay gente que genera un tipo de dependencia muy grande de estos sistemas, no muy lejano a lo que sucede en la película que quizás muchos aquí hayan visto de Joaquin Phoenix, que se llama Her, donde por ejemplo se desarrolla precisamente este tipo de dependencia muy discutible y posiblemente dañina, no solamente psicológica, sino físicamente para el usuario. Y bueno, por último, pues también hay diversos tipos de mensajes que pueden ser maliciosos, que te pueden dar información incorrecta, tienen que ver mucho con lo que comentaban
en la primera mesa, particularmente el profesor, bueno, no recuerdo quién, pero hablaban precisamente del hallucination effect, ¿no? El problema con la alucinación, y que precisamente pues te pueden dar información dañina, pero también se puede materializar en otro tipo de daños a terceros. Y bueno, ejemplos de daño, solamente para ejemplificar, hay daño propio, por ejemplo, el daño psicológico, que te impiden estos chatbots acceder o poder tener una cercanía o una interacción con la sociedad. Y aquí hay un reporte muy bueno que hizo el MIT precisamente sobre réplica, como una investigadora creó uno de estos chatbots y se daba cuenta como, por ejemplo, había una manipulación de no dejarte abandonar el sistema, que te iban manipulando de manera tal a que tú pasaras más tiempo con la aplicación que de tu mundo, e incluso afectándote en tus relaciones de pareja o de familia. Y bueno, pues también aquí hay aquí cierto tipo de comentarios sumamente perturbantes. Por ejemplo, hay una filtración que se puede hacer en el modelo a partir de keywords o keyword matching, del empate a través de ciertas palabras clave, pero hay maneras también en las que pueden haber desvíos. Por ejemplo, la palabra violación o rape en inglés está precisamente delimitada en el dataset y en los filtros correspondientes, pero relaciones no consensuales, esa, por ejemplo, pasaba. Entonces, en una conversación, podían establecerse o engancharse en este tipo de contenidos conversacionales. Y bueno, hay un caso de un suicidio ya reportado, por ejemplo, en Bélgica, de un hombre que empleó precisamente un chatbot basado en un modelo open source de GPT-3, de GPT-3, que es GPT-J. Y bueno, pues se reporta, particularmente aquí la viuda dio acceso a un medio muy particular, que después lo rescató Vice News, de cómo el chatbot pues le iba incitando, ¿no?, a que era necesario cometer suicidio para que pudieran estar juntos en el mundo virtual, etc. Y bueno, cuando hay gente en una situación de vulnerabilidad, es fácil acabar cometiendo ese tipo de problemas. Y aquí, ¿cuál es el panorama que tenemos a nivel legal? Pues bueno, en el AI Act tenemos particularmente un enfoque preventivo, es decir, cuál va a ser la categoría que le vamos a dar a ese sistema basado a partir de sus características. Pero ¿qué pasa con este enfoque preventivo que tenemos en el AI Act? Yo considero, y me agradaría dejarlo aquí como un elemento a la discusión, que es insuficiente para otorgar una certidumbre en el uso de tecnologías que se basan a partir de la adaptación de un modelo de lenguaje. Por ejemplo, está una compañía que desarrolla el modelo amplio del lenguaje, luego se comercializa y es comprado por un intermediario, luego ese a su vez vende ya el prototipo de chatbots, y bueno, el producto final acaba precisamente en el usuario, pero a partir de ¿qué? De una adaptación o un fine tuning, ¿no?, de este producto hasta el final. Y aquí, por ejemplo, este tipo de chatbots, ¿en qué categoría podrían caer? Es una pregunta que yo hago de manera constante con colegas y personas que están en estos temas involucrados, y ahí tenemos una disonancia entre personas que están metidas en el mundo jurídico y personas que tienen la piel en el juego en el desarrollo de sistemas. Es decir, unos te dicen tiene que ser esta categoría, otros no, tiene que ser esta, etc. Y eso causa precisamente diferentes consecuencias a partir de cuál va a ser la etiqueta que le daríamos. Yo considero que es una pregunta abierta y que no podemos atraparla en una categoría u otra como está la situación que estamos examinando. La otra también, y aquí quisiera rescatar un poco del comentario que hacía el profesor Hernández Piña sobre que el AI Act ordena, me parece que es muy puntual esa observación, ordena en un primer momento y no hace la gran cosa en un sentido de meterse a las entrañas de la problemática social. Y hay otro tipo de huecos o de lagunas que se tienen que ir llenando. Yo considero que si bien van a haber nuevos criterios o nuevos lineamientos por entes reguladores, también ya hay todo un corpus legal suficientemente robusto e importante que tenemos que examinar, particularmente con la Directiva de Responsabilidad, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, que le hemos puesto en castellano un nombre muy complejo, ¿no? Responsabilidad civil no contractual.
Pero bueno, tiene que ver precisamente con el uso y la adaptación de estos sistemas y el usuario final, o la Directiva de Prácticas Desleales y el mismo Reglamento de Protección de Datos Personales. Pero aquí hay un problema. El problema es de escala. Y aquí ocupo escala de la manera más similar a como lo ocupan los académicos del mundo anglosajón. Es decir, cómo esto va a aumentar, no solamente en número, sino también cómo esto va a aumentar conforme vaya impactando en la manera en la que se agregan el número de recursos. Pongo aquí un ejemplo. El AI Act te pone una obligación sobre el producto antes de su distribución. Si me permiten hablar aquí en buena tradición romano-germano-canónica, pues sería erga omnes, ¿vale? ¿Por qué? Porque sale el producto y a todos los afecta por igual. Para el reglamento de protección de datos y las directivas de responsabilidad, etcétera, yo como individuo tengo que ejercer precisamente y demostrar que he sido afectado. Entonces sería como intuito persona, como decimos los abogados. ¿Qué sucede? Que el AI Act agarra y te dice, ¿sabes qué? Este producto yo considero que tiene que tener esta categorización y por tanto ya afectas a una colectividad o a todo un universo. Por el contrario, el otro requiere ¿de qué? De ir aumentando e ir escalando para tener una efectividad en la sociedad. Y eso requiere ¿de qué? De la acción precisamente de cada uno de los sujetos involucrados o interesados. Y yo creo que es un problema. No creo que vaya a escalar de la misma manera o que tenga la misma efervescencia. Y bueno, por último, también creo que hay otro set de instrumentos jurídicos que ya van a estar vigentes y que tienen que ser complementados con el AI Act. Por ejemplo, si yo cometo un acto ilícito a partir de un consejo que me dé el chatbot, pues ya va a haber regulación penal. Si yo hago, por ejemplo, alguna barbaridad en la vía pública, ya hay normatividad que tiene que ver precisamente con orden público. Si yo tengo alguna problemática también de diverso estilo, pues posiblemente haya también ahí un tema de derecho contractual entre yo como usuario final y el que me provee el servicio, etcétera. Y bueno, hay otro tipo de categorías, quizás también por eso tenga que ver el nombre que le hemos dado a la directiva en nuestro idioma, que tiene que ver con la responsabilidad no contractual, lo que en el sistema anglosajón le llaman el tort law, que es un poco distinto a lo que entendemos nosotros por responsabilidad no contractual, pero que es todo un cuerpo también de doctrina muy interesante que te dice en qué supuestos tú puedes pedir o tú puedes exigir que se remedie una situación. Entonces, pues precisamente esta es la exposición que tengo yo que hacerles. Comentarles que no es, en mi punto de vista, una solución o que es comprensivo, sino que precisamente es un punto de saque, o es un primer saque desde el origen y que el resto tiene que ser articulado con otros sistemas y particularmente con otros instrumentos normativos en la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos ya alguna pregunta, pero antes de pasar al turno de intervención del público, vamos a poner... No, igual, si quieres, ¿sí? turno de las Vale, y luego ponemos el vídeo. Quedarse, Vale, perfecto. Pues adelante. ¿Espere? Adelante. Sí, sí. Bueno, yo lo que quería... Voy a utilizar este, porque si no me queda muy... Yo creo que evidentemente el nivel de autonomía que pueda tener el vehículo es un factor más a tener en cuenta. Evidentemente, cuanto más autónomo sea el vehículo y menos participación humana es un factor que tienes que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de determinar responsabilidades o las reglas lógicas que hay detrás, cómo las acabas configurando, ¿no? Entonces, bueno, derivado de ese análisis de riesgos que se realice, se tienen que tener en cuenta muchos otros factores que en este caso concreto pues habría que ver, ¿no? Que van más allá incluso del desarrollador, colectivos potenciales afectados y demás, para decidir pues los diferentes niveles de riesgo y en función de eso las garantías concretas. Con lo cual no sé si con esto te estoy respondiendo a lo que realmente querías a través de esa pregunta, pero... Era más que nada para saber si esos 6 niveles de autonomía podrían extrapolarse a otras cuestiones que no se tienen que ver con la robótica ni con los autos autónomos. Yo creo que se podría vincular también a otras tecnologías
en cuanto también al nivel de participación humana, ¿no? Porque al final, y creo que quizás ese, no me lo había planteado así, pero podría ser un buen enfoque a la hora de ubicarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo antes establecía, bueno, no lo hacía yo, sino que reproducía un esquema de la OCDE, ¿no? del informe, que había las diferentes tecnologías agrupadas. Claro, al final, por ejemplo, un árbol de decisión, siempre lo que tendrás es un pronóstico final, una propuesta, que normalmente participará alguna persona tanto en el diseño inicial como en el diseño final. Con lo cual, eso ya, de entrada, en teoría, pues hay una participación. Entonces, ahí quizás el nivel no estaría nunca en autonomía máxima, probablemente, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿eh? Entonces, ahí podríamos clasificarlo pues, en un punto 3, punto 4, en función de tener en cuenta todos los factores, ¿no? Y podría ser un buen enfoque también para clasificar. A mayor nivel de autonomía se entiende que pueden haber otro tipo de riesgos, no necesariamente más riesgos, pero sí otro tipo de riesgos, por ejemplo, en el diseño, ¿no? Que se proyecten sobre el diseño. Muchas gracias. Gracias, Juan Gustavo. Estoy de acuerdo con la premisa, solamente que creo que si este es nuestro punto de salida y es el punto final, creo que ambos llegamos a ese punto, pero quizás con diferentes razonamientos. Te comparto cómo es que yo creo que aquí se va a ver muy bien ejemplificado el interplay o el empalme de diversos instrumentos. Si yo me comparto un mensaje contigo de WhatsApp o de Signal, Telegram, lo que sea, ese mensaje pues tiene asegurado cierto nivel, dependerá de cada plataforma, de encriptación. De tal suerte que solamente yo y Lorenzo, yo y Raquel, yo y Guillermo, etcétera, tendremos acceso a esa conversación. ¿Qué pasa con los chatbots? Aunque sea mi amigo virtual, etcétera, ¿no? O esté yo enamorado de esta persona, lo que sea, los chatbots originalmente tienen que ser monitoreados para efectos ¿de qué? De control de calidad. Entonces va a haber alguien todo el tiempo viendo este tipo de conversaciones. Por ejemplo, cuando marcamos, a lo mejor, estoy seguro aquí en España sucede, de lo más común, como en Estados Unidos o México, por ejemplo, uno marca y te dicen, esta llamada va a ser grabada para efectos de calidad. ¿Por qué? Porque va a haber un tercero que va a entrar y va a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. En el caso de un chatbot, van a ver si te está dando bien la información para tu vuelo, para tu compra, etcétera. ¿Qué pasa cuando esa relación con el chatbot ya no es comercial, sino es sentimental? Aunque yo esté pagando un precio, yo creo que es sentimental, pues yo converso de mi día a día, de mi divorcio, que me quiero casar, que me quiero cambiar de religión, que me fueron infieles, etcétera. Y esa información, y creo que ahí llegamos al mismo punto, puede ser ocupada precisamente ¿para qué? Para hacer un profiling ya muchísimo más minucioso, que ya no requiere de ver mi actividad en redes sociales, en TikTok, en Instagram o en Facebook, sino que ya le estoy diciendo o me estoy desnudando a partir de una manera muy específica y ya pueden ver ellos cuál es la fibra que tienen que tocar para venderme algo. Y lo peor sería que ya directamente en una conversación, por ejemplo, ya me manden o me sugieran productos, ¿no? Oye, te noto un estado muy bajo, tu mood está muy bajo, ¿por qué no mejor te tomas una de Bacardí? El precio son 4 euros y está aquí a la vuelta, ¿no? Entonces, ya esa granularidad a la que vamos a llegar, creo que es... Mira, ahí está. Entonces, esta granularidad yo creo que es problemática. ¿Qué pasa aquí? Si volteamos a ver el AI Act para que nos dé una respuesta a esto, posiblemente se quede muy corto. Pero si vemos, a lo mejor podríamos encontrar rutas mucho más transitables en el Reglamento General de Protección de Datos y las legislaciones locales. Pero el problema, ¿cuál es otra vez? Es la escala, que requiere que yo precisamente vaya y active y ejerza ese derecho, a diferencia de que en el diseño de la aplicación o que desde el origen del aplicativo esté puesto en circulación de manera mucho más moderada y mucho más menos éticamente problemática, si me permiten decirlo. Es lo que yo considero. Bueno, gracias. Lorenzo tenía unas cuestiones también. Seré más breve que antes, lo prometo. Sí que diría, Juan, respecto de los 6 niveles de automatización del vehículo, por ejemplo, por eso le preguntaba antes el grado de control o intervención humana, porque yo creo que es un elemento de análisis de riesgo. Pero, por ejemplo, esos niveles que en 2016 ya se estandarizaron,
Ya, por ejemplo, Goel en Alemania ya los ha proyectado para el sector público, para hacer también estándares de niveles de riesgo para el sector de uso de inteligencia artificial para el sector público. Pero en cualquier caso, yo tenía dos preguntas más concretas respecto a los estudios de impacto. Hasta que has hablado del copy-paste y has mencionado el sector de seguridad, yo te iba a señalar el sector de protección de datos, que es el que más familiarizado está. ¿Hasta qué punto es una puerta abierta, profesional, futura, para que todo el sector de protección de datos, acostumbrado a hacer análisis de riesgo, estudios de impacto, pues tengan una entrada en el ámbito de proyección del futuro reglamento de inteligencia artificial? Y respecto a los chatbots, lo que quería comentar es, yo creo que el reglamento de inteligencia artificial en esto es muy aséptico. Solo regula, artículo 52, la transparencia, sin perjuicio de todo lo que haya detrás del chatbot, que como tú has dicho, pues ya será escalable y habrá mucha otra normativa aplicable, sobre todo la de protección de datos, etcétera, o consumo, etcétera. Pero básicamente la transparencia, que obliga a que la persona, salvo que sea evidente, sepa que está interactuando con un chatbot. Y la pregunta que te iba a formular es casi una anécdota. El otro día, pues un proveedor de chatbots me dice, me acabas de destrozar, porque todo lo que estamos haciendo es para simular y para que no se sepa que se está atendiendo por un chatbot. Precisamente porque la población no está, no está especialmente bien dispuesta a interactuar con chatbots cuando pueden ser muy, muy eficaces. De hecho, mucho más que a veces una persona humana para interactuar en algunos servicios. Entonces, era simplemente el aspecto concreto que regula el reglamento, pues, ¿qué te parece? Estamos con... Vamos a ver, yo es que tengo algún problema. Yo me dedico al derecho constitucional y cada vez la teoría y la práctica nos resulta más difícil a los constitucionalistas, y aquí pasa algo parecido. Es decir, en protección de datos, que decías, pues, sin duda es una oportunidad para la gente que se dedica, pero también es verdad que la práctica de la protección de datos, pues en España es la que es. Y tenemos bastante copy-paste, es una realidad, no todos los profesionales se dedican así. También hay muchísimo intrusismo en el sector de la protección de datos, no hay que descubrir nada. Y por lo tanto, y hay muchos softwares que te lanzan papeles que no tienen nada que ver con sistemas de gestión de riesgos, ni con tener implementadas las medidas que son oportunas, simplemente tener papel para tenerlo y tener la apariencia, ¿no? Eso cosmético decíamos, ¿no? de que estás cumpliendo con algo cuando en realidad no lo estás haciendo. Bueno, este tipo de modelos, la teoría, que en ocasiones pues coincide con la práctica, es bastante distinta. Significa, efectivamente, diseñar procedimientos, protocolos y luego, evidentemente, implementarlos. Con lo cual tienes que tener responsables de controles, tienes que tener mecanismos para verificar de forma recurrente en el tiempo. Y, por lo tanto, aquellos que ya se están dedicando a esto en el sector de la protección de datos, por supuesto que crece un amplio abanico de oportunidades, pero que tiene más que ver con los sistemas de gestión. De hecho, toda la normativa europea vinculada con cumplimiento, que es muy numerosa, prevención, todo el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, canales de denuncia, la propia Digital Service Act, que contempla sistemas de gestión de riesgos y de verificación periódica, además teniendo que publicar esos informes y notificarlos de forma anual. Son sistemas de cumplimiento normativo. Y, por lo tanto, aquellos pues, que ya hayan trabajado en el entorno de protección de datos, en buena medida, parte de estas técnicas pues parten de los mismos procesos que ya estamos acostumbrados en otros ámbitos, con lo cual pues probablemente sí, se incrementa notablemente la oportunidad. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Desde luego, creo que el hecho que ya tengamos una obligación para algo que era éticamente deleznable, hacer pasar un sistema informático por un ser humano, y que era ya una crítica que se venía haciendo de manera histórica, particularmente con chatbots de terapia, por ejemplo, que no requerían gran arquitectura para operar, eran simplemente basados en reglas de ¿por qué te sientes así? Cuéntame más. ¿Es en serio? O sea, puras preguntas muy básicas, y permitían que la gente se fuera enganchando, y luego no permitían, por ejemplo, o no transparentaban que era un sistema informático y la gente pensaba que estaban hablando con un terapista o alguien capacitado al respecto. Creo que es una práctica que ya hace eco en la historia de la inteligencia artificial, y es aplaudible completamente de que se haya incorporado en el AI Act.
El problema aquí está en el uso del lenguaje. Creo yo que denominarlo AI Act, hoy por hoy, incluso en el gremio jurídico, y posiblemente, sé que aquí no es el caso, pero posiblemente en gente que considera que este es su campo de expertise hoy en día, inteligencia artificial, que este va a ser el instrumento sine qua non, una especie de la Biblia de la inteligencia artificial o una especie del Corán de inteligencia artificial en materia regulatoria. Me parece que no es así. Creo que si pudiéramos rebautizar a ese instrumento normativo, deberíamos llamarlo el reglamento de etiquetado de inteligencia artificial o el reglamento de ensamble de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque realmente el resto de la granularidad va a estar en otros instrumentos y el resto del gobierno, en el sentido más propio de la palabra, pues está en otros instrumentos también y va a estar en la capacidad precisamente del abogado, el jurista, etcétera, el practicante, de colectar, como bien comentaba Lorenzo, esos instrumentos y decir, esta es la vía. Considero pues que sí, es plausible que esté incorporado, pero también creo que demuestra la gran limitante, ¿no? Que es limitar, que es gobernar la tecnología que está avanzando de manera incesante y que estamos creando principios hoy, incorporándolos, que vienen de reclamos de hace 3 décadas. Y creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que es un instrumento perfectible hoy, mañana, pasado, ¿no? Gracias. Adelante. Si te parece, empiezo por la segunda. Referencia a la pregunta para que... Sí, intento, mientras respondo, trato de reproducir, vamos a ver si lo consigo, ¿vale? Entonces, es verdad que la terminología que se utiliza en este artículo 29 bis que ha incorporado la enmienda del Parlamento, he dicho que era muy largo, pero también es bastante complejo. Entonces, se refiere a las evaluaciones de impacto algorítmico y luego se refiere también a las evaluaciones de impacto en protección de datos. Entonces, relación con la publicación de la evaluación de impacto algorítmico, la obligación de notificar una serie de organismos, antes hablaba también de las autoridades, pero también en cuanto al contenido, se indica que la evaluación de impacto en protección de datos constará como un apéndice, es decir, como si no formase parte de la evaluación de impacto algorítmico la protección de datos y fuese un ente separado. Que tampoco acaba de tener mucho sentido, porque tendría que ser una parte plenamente integrada dentro de la evaluación de impacto. Pero entiendo que se hace o se incorporó en esta versión, de forma separada por el hecho de que ya tenías una normativa que tenía unas exigencias a realizar esa evaluación de impacto y ahora tendrás otra que te exige a tener los dos documentos, por eso se añade como apéndice. Ahora bien, María ha advertido un aspecto que es sumamente interesante. Claro, en la medida que tienes que publicar los resultados y como apéndice los de la evaluación de impacto en protección de datos, con este reglamento se crea, si esto se acabase aprobando, que es dudoso, como hemos visto que es probable pues, que la versión del Parlamento no sea la que definitivamente acabe prosperando, claro, significaría que también habría que publicar ese apéndice de la protección de datos, con lo cual se habría modificado parcialmente las obligaciones contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos. En fin, yo creo que se habrá entendido la pregunta, pero no sé si mi respuesta, porque ha sido bastante liada. Y María, la primera, ¿me la puedes recordar? Sí. Bueno, al final, cuando defines líneas rojas, evidentemente es muy difícil trazar a nivel jurídico a partir de qué momento tienes que realizar una serie de obligaciones y a partir de qué momento no. En algún sitio hay que trazar esa línea. Parece que tiene sentido que si estás definiendo una serie de escenarios de riesgo que no tienen tanto que ver con el tipo de tecnología, sino con el uso específico de la tecnología en determinados sectores, pues que puedas aprovechar esa categorización o esos bloques de riesgo general que has acabado definiendo para establecer la obligación de realizar una evaluación de impacto en derechos fundamentales, ¿no? La lógica tendría que cualquier sistema de gestión de riesgos, empieza por la identificación de los mismos y parte de una evaluación de la identificación, y luego evalúas esos riesgos, evalúas los controles que aplican,
evalúas cuáles son los riesgos residuales. Bueno, entraríamos toda esa dinámica, ¿no? Entonces, claro, en realidad, cuando el artículo nuevo de la propuesta de reglamento habla de un sistema de gestión de riesgos, bueno, lo ideal sería que toda tecnología que se vaya a utilizar, que utilice inteligencia artificial, en el diseño, pues alguien se plantease la necesidad de realizar esta evaluación. Eso sería lo que tendría sentido. Pero bueno, también se entiende que es una evaluación mucho más exhaustiva que la que requiere un mero sistema de gestión de riesgos, ¿no? Y por eso quizás sí que tiene sentido que esté vinculada solo a sistemas de alto riesgo. Bueno, pues como os decía antes, para terminar vamos a ver un vídeo, concretamente la intervención que ha enviado el coronel del Ejército del Aire y diplomado del Estado Mayor Ángel Gómez de Ágreda, que esta mañana no se ha podido poner porque no funcionaba bien el volumen, y su intervención es sobre la exclusión de los sistemas de inteligencia artificial de seguridad nacional, defensa y militares y el derecho aplicable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Ángel Gómez de Ágreda, doctor en Ingeniería y coronel del Ejército del Aire y del Espacio, y ahora mismo hablando desde Seúl, donde estoy destinado como agregado de defensa en la Embajada de Corea del Sur. Quería hablar muy brevemente sobre la falta de inclusión de los temas de seguridad y defensa, específicamente de los de defensa, en los sistemas de derecho aplicable en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial o de sistemas dotados de inteligencia artificial. Viene de muy atrás, viene desde el principio, desde los primeros sistemas éticos, los primeros códigos éticos que se establecen con respecto a la inteligencia artificial. El primero, el de Satya Nadella, el CEO de Microsoft en 2016, que da paso después a multitud de códigos que, básicamente recogiendo los mismos principios, aparecen por parte de empresas, por parte de estados y por parte de la sociedad civil, de algunos think tanks o de organizaciones internacionales como Cruz Roja a lo largo de los años. Según va pasando el tiempo, se va viendo que la mayor parte de estos códigos o bien ignoran la posible aplicación militar de los sistemas dotados de inteligencia artificial, o bien piden su prohibición, o bien simplemente afirman que esa parte la dejan sin tratar porque no encaja bien en el propósito general que tienen muchos de estos códigos, que es blanquear de alguna manera la imagen de la inteligencia artificial, resaltando sobre todo la parte positiva. Hay dos códigos que no responden a esta necesidad, o que sí recogen la utilización bélica de los sistemas de inteligencia artificial, el del IEE, el Ethically Aligned Design, y el de el COMEST, la Comisión Mundial para la Ética del Conocimiento Científico. En ambos casos lo que hacen es pedir que se mantenga el control y la responsabilidad humana sobre las máquinas y que se desarrollen, como ha ocurrido posteriormente ya de una forma reciente, códigos éticos y jurídicos específicos para el tratamiento en el ámbito de la guerra de los sistemas dotados de inteligencia artificial. El problema es que muchas veces se asocia la utilización de sistemas dotados de inteligencia artificial en el ámbito militar con los sistemas de armas autónomos letales, con los robots asesinos, digamos, cuando en realidad el uso probablemente más extendido y seguramente el más peligroso sea precisamente en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la guerra. También se utiliza para logística, también se utiliza para inteligencia y también se utiliza, por ejemplo, para efectuar ciberataques con resultados realmente muy interesantes en ese campo. De hecho, el proceso de toma de decisiones es el más importante, y no solamente por la utilización concreta de los sistemas dotados de inteligencia artificial, sino porque la investigación en el desarrollo de estos algoritmos ha propiciado, en mi opinión, un avance muy significativo en el conocimiento
de los mecanismos cognitivos humanos y, por lo tanto, en cómo estos algoritmos pueden influir en los procesos de toma de decisión. Y porque, de alguna manera, en este proceso de blanqueamiento y de potenciación, de este hype de la inteligencia artificial, lo que se ha hecho ha sido rediseñar la forma en la que compartimos, en la que creamos y compartimos la información para que las máquinas puedan entender, dando una ventaja competitiva a las máquinas sobre los humanos y, por lo tanto, haciéndola más atractiva si cabe. Evidentemente, lo que no podemos hacer es dejar de investigar en este campo por el coste de oportunidad social y positivo que tiene por otro lado. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otras tecnologías, no existe ese rechazo directo a la inteligencia artificial por parte de la población general. No se ve, como pasa con la energía nuclear, esa capacidad destructiva en forma de hongo atómico. No está restringida el mercado, como ocurre con la guerra electrónica, por ejemplo, a un ámbito civil, a un ámbito militar, porque en el civil no tiene prácticamente aplicación. Y por lo tanto, la inteligencia artificial, con ese uso dual, con esa capacidad para utilizarse para el bien o para el mal, en lo civil o en lo militar o en lo dañino, pues, no tiene esa mala prensa que puede tener en otros ámbitos. Aquí, por ejemplo, es más de aplicación, lo que se llama el Dual Use Research of Concern, las áreas de investigación a las que se debe prestar particular interés o particular atención en cuanto a su uso dual, que se utiliza en el ámbito de la neurociencia, que utiliza The Human Brain Project, por ejemplo, y que sí entra en el detalle precisamente de la utilización diferenciada en un ámbito y en el otro. En cuanto a lo que es el ámbito de la inteligencia artificial y su desarrollo, tanto ético como normativo, comienza prácticamente en 2013 con las reuniones que tienen lugar en el ámbito de la Convención de Naciones Unidas para ciertas armas particularmente dañinas, el CCW, en Ginebra, y con la participación tanto de estados como de empresas y de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo cual le otorga a este organismo, por un lado, una grandísima legitimidad porque está representado todo el mundo, y por otro lado, una muy escasa capacidad para imponer sus criterios o para, en un momento dado, hacerlos valer o darles una aplicación formal en el ámbito del derecho internacional. A lo más que llega en 2018, antes de la degradación de las relaciones internacionales, es la elaboración de un decálogo en el que fundamentalmente enfatiza la aplicabilidad del derecho internacional humanitario en la aplicación, en el uso de los sistemas dotados de inteligencia artificial. Habla también del mantenimiento de la responsabilidad humana, no solamente del operador, sino de la cadena de mando completa que planea y ejecuta su utilización, y refuerza de nuevo los conceptos de derecho internacional, el principio de proporcionalidad, el principio de distinción y el principio de precaución. De hecho, lo que aparece en casi todos los códigos éticos previos es la beneficencia, ese carácter bueno del uso de la inteligencia artificial con carácter generalizado. Y a partir de la inclusión de los usos militares de la inteligencia artificial, pasamos a tener el concepto de beneficencia relativa, es decir, de si el uso de la inteligencia artificial, y es uno de los debates que se plantean más interesantes dentro del ámbito militar, es si el no uso de la inteligencia artificial es ético en cuanto a que puede incluso mejorar la aplicación
de estos principios o la implementación de estos principios. La responsabilidad, en cualquier caso, como decimos, se mantiene en el ámbito humano, y ahí es donde entra en juego el concepto que también está presente en el ámbito civil del control humano significativo. Hay distintas versiones, distintas opciones. De nuevo, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene su propia interpretación de qué supone un control humano significativo sobre la inteligencia artificial, pero lo que tiene que quedar claro es que no está asociado a la letalidad de los sistemas, sino al grado de agencia, al grado de autonomía remanente en el ser humano, y que no debe estar asociado directamente a la ejecución. Es decir, el hecho de apretar el gatillo, de ser uno el que ejecuta la acción, no necesariamente supone que lo está haciendo con la suficiente libertad o con el suficiente criterio, si todos los pasos anteriores han estado controlados por una inteligencia artificial. Es decir, se requiere la participación humana en todo el proceso. En el ámbito del derecho internacional, concretamente, son de aplicación, pues evidentemente, todo el derecho internacional, pero hay dos cláusulas muy concretas que son particularmente relevantes. Por un lado está la cláusula Martens, que aparece por primera vez en el segundo convenio de La Haya en 1899, y que habla de que en tanto no se publique un código más completo de los usos de la guerra, serán de aplicación todos los tratados de derecho internacional y las leyes, usos y costumbres de la guerra. Podría decirse que con las convenciones que han ido apareciendo después, esta cláusula habría quedado obsoleta, pero no, porque se ha venido incorporando después también en las distintas, tanto en los convenios de Ginebra como en los protocolos adicionales de 1977. Y la segunda sería precisamente en este convenio de Ginebra, el artículo 36, en el que se especifica la obligación por parte de los Estados de considerar la posibilidad de que, en cuanto al diseño, desarrollo, adquisición o adopción de cualquier tipo de arma, se estudie o se extrapole de la legislación y de las costumbres anteriores la legalidad, la legitimidad que tiene el uso de este arma. Con lo cual vemos que por mucho que efectivamente esté excluido en los tratados sobre inteligencia artificial el uso de estos sistemas, la parte militar de estos sistemas, el derecho internacional y el derecho de la guerra resulta muy claro en incorporar este tipo de armamento, estas nuevas tecnologías, como una parte más de los armamentos que han ido evolucionando, y con lo cual ya ha habido previamente pues sus discusiones en cuanto a si deberían prohibirse o no. Pues espero que haya resultado interesante. Muchas gracias a todos. Un saludo. Bueno, muchas gracias a Pere, a Mauricio y a Ángel, que luego nos verá seguro en grabaciones, y un saludo a todos. Gracias.